cuando se analiza la economía, hay dos variables que son clave, hay dos variables que son fundamentales para ver cómo está mejorando o empeorando las condiciones de vida de la población. Uno es la tasa de desempleo y dos, la tasa de inflación. La combinación de esos dos elementos pues revela si la población está mejorando lo que son sus condiciones de vida o si en cambio está empobreciéndose. Entonces vamos a ver esas dos variables. Vamos a comenzar con la tasa de desocupación. Esta es la tasa de desocupación abierta, que es la comparable con la tasa de desocupación en los Estados Unidos, que es la comparable con la tasa de desocupación que se publica en América Latina. Y por lo tanto, esta es la que está presentando aquí el Banco Central de la República Dominicana en base a lo que es la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Si ustedes observan acá, vemos cómo la evolución de esta tasa de desocupación desde abril 2012 pasó de 5.9 a 7 y desde abril del 2013, fíjense, esto está vinculado, ese aumento ahí, con ese proceso de ajuste, de consolidación fiscal que explica ese aumento de la desocupación. Y a partir de ahí, de abril de 2013, cuando la economía dominicana comienza a acelerarse, fíjense cómo va cayendo entonces el desempleo. 7 pasa a 6.8 en abril 2014, pasa a 6 en abril 2015. Recuérdense que en el año 2015 la economía creció 7%, en el año 2014 creció la economía 7.3%. Y fíjense entonces cómo va cayendo la tasa de desempleo o desocupación abierta. 7, 6.8, 6 y abril del 2016, 5.7%. Es decir, que vemos cómo ha ido desde 7% a 5.7% la tasa de desocupación en los últimos años. Es decir, que en términos de desocupación se manda un mensaje de que efectivamente están mejorando las condiciones de vida de la población. Ahora, vámonos a la tasa de inflación. Miren aquí, esta es la inflación. Recuerden en los últimos años cuál ha sido la tasa de inflación. Hemos tenido tasa de inflación de alrededor de 1.6, 1.7% y esto obviamente está por debajo de lo que es la meta de inflación. La meta de inflación para este año es 4%, con un rango que va desde 3 a 5, es decir, más o menos 1. De manera tal que esa es la meta de inflación del Banco Central. Y en los últimos años hemos visto cómo se ha estado alcanzando tasas de inflación que están por debajo del límite inferior de la meta de inflación. El límite inferior para este año es 3%. ¿Y qué tenemos aquí de tasa de inflación? Bueno, la tasa de inflación en el primer trimestre del año 2016 fue de menos 0.58%. Menos 0.58%. Es decir, que si se compara con la inflación acumulada de enero-marzo del año 2015, vemos que efectivamente hay un mejor desempeño, porque aquí hubo una variación positiva de 0.16 y aquí una variación negativa de menos 0.58%. De tal manera que vemos cómo los precios están cayendo. Ahora, ¿por qué están cayendo los precios? Porque hay un proceso recesivo que está deprimiendo los precios en la República Dominicana. No, hay un proceso que, y eso se puede ver con la producción agropecuaria, hay un proceso en el cual está aumentando la cantidad de bienes producidos en el sector agropecuario y eso ayuda a reducir la tasa de inflación. Pero además hay que recordar que República Dominicana se benefició muchísimo de la reducción de los precios de los combustibles a nivel internacional. Al reducir los precios de los combustibles a nivel internacional, comienzan a reducirse todo un conjunto de insumos que se desprenden sus precios de una estructura de costo basada en combustible y esto hace entonces que también disminuyan de precio y esto favorece lo que es una variación negativa. Pero hay que señalar también algo. La República Dominicana se ha ido creando cada vez más un mayor nivel de competencia en algunos sectores. Este es, por ejemplo, el caso del retail. El retail, que es la venta al detalle, está dominado por unos grandes participantes y por muchos chiquitos. Pero los grandes participantes, por ejemplo, tome el caso de los supermercados, usted se va a dar cuenta de cómo hay una gran competencia entre ellos. Entre los grandes supermercados, usted ve, por ejemplo, La Sirena, el supermercado Pola, todo lo que es ese conjunto de empresas vinculadas con el Grupo Ramos, cada vez haciendo más y más especiales. Y esto obviamente como reacción a lo que es el comportamiento de su competencia. Usted ve
que hay otras competencias, otras tiendas, ahí están los Corripio, ahí está el CCN y ahí están otros competidores que hacen que los líderes del mercado cada vez tengan que aplicar mejores precios. Ahí está el supermercado Bravo, por ejemplo, que también que hace muchas propuestas interesantes que hace que los precios se reduzcan. Y obviamente que esto permite entonces que tengamos una situación como esta. Fíjense acá, aquí tenemos lo que es la tasa de inflación observada. Fíjense cómo la tasa de inflación en el año 2014, diciembre, fue 1.6%. En el año 2015, la tasa de inflación 2.3%. Y lo que lleva de años, si se toma marzo contra marzo, que es la tasa de inflación interanual, 1.6%. Es decir, que la tasa de inflación observada está por debajo de lo que es ese límite inferior. Fíjense cómo el límite inferior es 3% y está por debajo esa tasa de inflación. Fíjense ahora la tasa de inflación subyacente. La tasa de inflación subyacente es la tasa de inflación que se origina simplemente tomando en consideración la influencia de la política monetaria, es decir, sacando lo que es la influencia de alimentos, sacando lo que es la influencia de los combustibles. Si se saca esto, fíjense que la tasa de inflación subyacente es de 1.5%, que está cercana al 1.6%, que es la tasa de inflación observada. De manera tal que si combinamos lo que es la caída del desempleo en la República Dominicana y la reducción de la tasa de inflación, pues tenemos que las condiciones de vida del pueblo dominicano tienen que haber mejorado. Y de hecho, cuando uno ve lo que es la evolución en los últimos 4 años de la incidencia de pobreza, pues nos damos cuenta de que efectivamente ha disminuido en alrededor de 10 puntos porcentuales. La incidencia de pobreza en la República Dominicana ha pasado de 42% a 32%. Y cada vez que la economía crece, pues logra aumentar el nivel de ingreso promedio de la población, y ese aumento del ingreso promedio de la población ayuda a que disminuya la incidencia de pobreza. Y esto obviamente es algo muy positivo. Claro está, hay que tratar de que ese crecimiento sea lo más equitativo posible o se distribuya lo más equitativo posible. Y para esto lo que hay que educar más a la gente, para esto lo que hay que invertir más en educación. Y en ese sentido, el gobierno del presidente Danilo Medina lo ha hecho bien. Ha estado invirtiendo en educación. Mucha gente dice, no, pero hay que invertir en los maestros. Claro que hay que invertir en los maestros. Pero para atraer maestros y específicamente buenos maestros al sistema de educación pública, había que crear las escuelas, porque ¿dónde iban a dar clases? Debajo de una mata, como cuando sacaban, por ejemplo, esas fotos y que éramos el hazmerreír a nivel internacional como país, donde sacaban muchachitos sentados en pedazos de bloc en una escuela o llamada escuela. Pues no, había que invertir masivamente en escuelas públicas. Ahí están ya las escuelas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Invertir en maestros, masivamente en formación de los maestros. Ahí está el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, que está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario en ese sentido, en la formación de maestros en la República Dominicana. Yo tengo conocimiento directo porque a través de la Fundación para el Avance de las Matemáticas se le ha estado dando apoyo a la formación de maestros en el área de matemáticas, se le han dado unos talleres y yo le puedo asegurar que hay un interés marcado de parte de las autoridades, específicamente del IFODOSU, que es el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, de tratar de mejorar cada vez más lo que es la capacidad de los maestros en áreas tan sensibles como es el caso de las matemáticas. De manera tal que si se quiere mejorar las condiciones de vida de la población, hay que invertir en educación. Invertir ese 4% de la forma más eficiente posible para que los niños puedan absorber mayor conocimiento y al absorber mayor conocimiento pueden llegar más lejos en sus estudios y de esa forma entonces pueden generar mayor nivel de ingreso. Nadie, absolutamente nadie, está en desacuerdo con la siguiente afirmación. Si usted quiere mejorar el nivel de ingreso promedio de una sociedad, usted tiene que tener una sociedad más educada. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Por eso es importantísimo continuar invirtiendo en educación. ¿Para qué? Para que el crecimiento de la economía se distribuya cada vez más equitativamente. Si usted tiene que estos millones de niños que van al sistema de educación pública reciben cada vez una mejor educación, pues usted logrará que esos niños en el futuro dejen de ser pobres. Esa es la mejor forma de enfrentar la pobreza en la República Dominicana. Vámonos a la pausa.